Hola queridos amigos, una alegría poder compartir un ratito con ustedes la lección número 3 de este nuevo trimestre. Mi nombre es Bruno Flores, soy el pastor de Rosario Norte y estoy muy feliz de poder, traer algunas ideas y algunos matices acerca de la lección 3 de la base G148 Teens. Resulta que en Segunda de Crónicas, en el capítulo 5, del 2 al 14, relata una porción que tiene que ver con la construcción del templo que Salomón levantó. David lo había pensado, Dios le dijo que no, entonces su hijo Salomón tuvo el privilegio de poder construir este maravilloso templo. Se dicen algunos historiadores que mientras construían el templo lo hacían con suma reverencia y en alabanza. Es decir, cada ladrillo era puesto con muchísima reverencia. El relato bíblico dice que había orfebres que venían de Egipto, artesanos que venían de distintas partes del mundo, y Salomón trajo los mejores materiales para que el templo dedicado a Dios realmente sea significativo. Y así lo fue, ¿no? Y ese es el primer punto que podemos charlar con nuestros adolescentes. ¿Qué cosas de nuestra vida estamos entregándole al Señor? ¿Lo mejor, lo más o menos o lo peor? Y en nuestro liderazgo, ¿también estamos entregando apenas las reservas, apenas las migajas de nuestro tiempo, o estamos entregando lo mejor que tenemos para el desarrollo espiritual de nuestros adolescentes? Y creo que te puede servir en esta lección justamente porque estamos hablando de crear. Salomón, si bien siguió órdenes, Salomón también tuvo que utilizar su creatividad y sabiduría. Y creo que te puede servir de puntapié inicial el videojuego más utilizado por los adolescentes en todo el mundo. 60 millones de usuarios tiene este juego y podés utilizar justamente algunas imágenes del Minecraft. Porque el objetivo del Minecraft es que cada jugador pueda ir creando su mundo en la medida que va avanzando para sobrevivir ante el ataque de los mods, que son los malvados, ¿no? Entonces los chicos, si vos utilizás ese lenguaje y podés utilizar el concepto del juego Minecraft, que seguramente tus chicos lo utilizan y lo juegan, la idea es que ellos vayan creando un submundo o un nuevo mundo para sobrevivir ante los ataques de los enemigos. Bueno, ellos tienen que usar la creatividad para crear un lugar seguro para sus jugadores. Bueno, Salomón tuvo que crear un lugar lindo y agradable y seguro para la adoración a Dios. Ese como primer punto y como recurso. El otro recurso que me parece interesante en esta historia, porque Segunda de Crónicas 5 te lleva a entender cómo el proceso de llevar el arca al lugar santísimo fue un hecho solemne, y cuenta allí este capítulo que había participación de todo el mundo, de los sacerdotes, pero ¿sabes de quién? Y es ahí donde tenés que apuntar también. Estaba la participación de toda la familia del sacerdote. Todos tenían una tarea. Si el sacerdote sabía tocar un instrumento, su familia lo acompañaba con otros instrumentos o con sus voces. Es decir, todo el mundo tenía una parte crucial en la adoración mientras el arca iba entrando en el lugar santísimo, ese lugar especial que habían hecho en el edificio. Entonces, creo que como punto de partida, como pregunta para pensar con ellos, es justamente dónde se ven ustedes, queridos jóvenes y adolescentes, en la adoración, en casa, en la familia, y qué creen ellos acerca de qué rol ellos pueden cumplir en la iglesia o en la vida cristiana siendo adolescentes. Los adolescentes, ten en cuenta que suelen ser muy despreciados, cuestionados, se piensan que son rebeldes o malhumorados, chinchudos, que no acatan órdenes, o que simplemente están modo zombie, digo yo, modo avión. A veces prejuzgamos. Sin embargo, esta historia nos muestra que los adolescentes pueden tener un rol importante en la adoración y en el templo, en nuestro caso en la iglesia, porque lo tenían acá. Entonces puedes preguntarle, ¿y ustedes, chicos, creen que tienen o deberían tener un lugar más importante en la adoración en la iglesia? Y en tu casa, ¿cuál es tu rol? Porque la adoración era familiar. Eso es como otro recurso que podés plantear allí en la clase. Otro recurso que me parece muy interesante, el capítulo 2 de Segunda de Crónicas 5, que está basada esta lección, muchas veces nombra la palabra arca. Entonces, escuchá, podés hacer que mientras van leyendo la historia del versículo 2 al 14 o hasta el 16 si querés, mientras van leyendo,
prepárate, contá cuántas veces dice arca el texto y prepárate unos emojis, ¿sí? Unas imágenes en forma redonda. Bajate ahí en Google, lo podés hacer, imprimirlo en formato PNG. Entonces, eso lo pones en un archivo. El PNG es un formato que te permite tener el fondo transparente. Entonces te permite imprimir en cualquier superficie. Prepárate unos emojis con la forma del arca del pacto. ¿Tá? Buscate alguna imagen en Google, en PNG, y entrega la cantidad necesaria que habla el texto. Y en la medida que van leyendo, hace que cada vez que aparezca la palabra arca, el adolescente que tenga el emoji tiene que pasar al frente y pegarlo en una cartulina o en un pizarrón. Entonces, al finalizar, cuenten cuántas veces aparece la palabra arca representada en estos emojis, y ahí reflexionen acerca de los elementos que están adentro del arca, como por ejemplo la ley de Dios, que representa el carácter. Y ahí pueden hablar un poquito de eso, acerca de cómo es el carácter de ellos, cómo se consideran ellos, y también cuál es el carácter de sus familiares, o qué detalles más les interesa. Y por último, porque el tiempo vuela, otro recurso que me parece importante dialogar y que creo que hay que preguntarle a los chicos. Viste que en este capítulo se habla mucho de la música, hay mucha música, hay trompeta, había cerca de 120 trompetistas, platillos, arpa, había mucha música, adoración, todos cantaban. Entonces, la pregunta acá sería, y pueden dialogar un ratito aparte de las preguntas de la lección, ¿qué rol cumple la música en sus vidas? Y ahí preguntá qué música les gusta, cuál es la música más escuchada en sus escuelas, en sus amigos, ellos, cuál es la música más escuchada. No importa que te lleguen nombres o canciones aberrantes, lo más probable es que te va a doler los oídos. Y ahí es donde los llevas y les preguntas, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo está la música en la iglesia? ¿Cómo creen que debería ser la música y la adoración en la iglesia? Ya que el resumen, o si pudiéramos resumir en una palabra esta lección, podríamos resumirlo en este sentido: adoración. Cuando hablamos de la adoración, no solamente nos referimos a la música o el canto, sino a un estilo de vida, de servicio, donde todo el mundo servía y construía el templo y llevaban el arca. Entonces los chicos también pueden llevar una vida de adoración y servicio a Dios. Bueno, estos son los recursos y estas son las ideas un poquito que quería charlar con vos, aparte de la que ya trae el manual, pero creo que sería interesante plantear. Perdón por lo largo de este video, espero que te haya resultado, y si no, bueno, en el próximo te diremos algunas otras cositas. Te mando un gran abrazo, Dios te bendiga, que el Señor te guíe en esta hermosa tarea.